Bueno, vamos a seguir entonces para poder entender un poco esos tipos de evaluación del desempeño que en su exposición Catherine nos mencionó, pero lo vamos a como ampliar un poco más. Bueno, nosotros debemos entender de que pues implica pues lógicamente el análisis de la persona y el rendimiento de ella en la empresa y en conjunto. Lo que comentaba ahorita Diego es muy cierto, cómo la empresa realmente tiene organizados sus procesos, que también establecidos los tiene. Entonces, la evaluación del desempeño no es únicamente para la gente, también tiene que ver para los procesos inherentes en cada cargo. Entonces, ahí empezamos nosotros a entender esta importancia de la evaluación del desempeño. La primera o el primer tipo de evaluación del desempeño que nos plantea la literatura es pues, la evaluación de la actuación del personal. Eso es evaluación del desempeño, que entendamos nosotros el comportamiento y las acciones que tiene la persona en el contexto laboral, en el rendimiento de su trabajo. ¿Sí? En este tipo de evaluación se mide lógicamente el rendimiento de su gente durante un periodo de tiempo definido. Entonces nosotros estamos viendo si realmente está cumpliendo con los objetivos o no. Se pueden evaluar, entre otros aspectos, el área técnica de las actividades, las relaciones con los superiores, las relaciones con sus compañeros y las relaciones con sus clientes. Fíjense cómo la evaluación se tiene que hacer de una manera mucho más global. Y así, inclusive, como la postura profesional, es decir, la actitud que asume el trabajador ante su cargo, ante su rol, ante su actividad que desempeña en la empresa. Entonces, estamos viendo esa evaluación relacionada con la técnica de las actividades, con las relaciones interpersonales con sus superiores, colegas, clientes y la actitud que asume en la organización. Digamos que este es un método exitoso capaz de alinear los objetivos de los empleados con los de la organización, al mismo tiempo que promueve el diálogo y la confianza mutua entre los diferentes niveles jerárquicos, proporcionando un espacio para el intercambio de la retroalimentación. Esto lo que nos quiere decir a nosotros es de que tenemos una conversación como jefe y empleado para que se pueda, digamos, tener un objetivo y un método exitoso y para que no genere un mal ambiente al interior del área, del departamento. ¿Sí? Las ventajas de la evaluación de la actuación del personal, como eso es un análisis individual, siempre tendrá más sentido y se centrará en los puntos a desarrollar por el empleado. La discreción de este proceso, o sea, era lo que yo les comentaba ahorita, cómo yo voy a hablar aparte con mi empleado, cómo lo voy a llamar a un lado y le voy a decir sus aciertos y sus desaciertos, ¿no? Entonces yo como asesor le voy a decir las cosas de una manera mucho más adecuada y vamos a tratar de, entre él y yo, eh, como el asesor y el empleado, que estemos dispuestos a intercambiar información. ¿Cuáles serían las desventajas? El evaluador termina siendo responsable de varios miembros del equipo. Entonces, a veces, digamos, si el evaluador no tiene tiempo o realmente no está manejando bien las cosas, eso genera entonces que la evaluación se haga de una manera incorrecta, que no se le brinde el tiempo adecuado al trabajador y se sienta pues esta persona desmotivada porque pues, lo ven como un objeto, un mueble más de la empresa. ¿Sí? En cambio, si también hay muchos evaluadores, se puede terminar perdiendo de vista el proceso. Además, cuando nosotros evaluamos, cuando hay varios puntos de vista, es decir, varios evaluadores, si no hay un consenso de qué es lo que quieren evaluar,
cada uno puede estar evaluando de una manera inadecuada y cada uno está colocando un sesgo allí. ¿Sí? Entonces realmente hay que unificar, qué es lo, digámoslo, en psicología se llama operacionalizar. Operacionalizar es definir la conducta que yo quiero observar. ¿Sí? Entonces, si yo quiero evaluar cómo es la actitud del trabajador cuando llega al trabajo, ¿sí? Entonces es cómo llega, cómo saluda, qué tipo de conducta asume. Entonces, ahí nosotros nos estamos ciñendo a esos comportamientos que queremos observar en la gente. Entonces, ahí ya nos permite tener esa evaluación mucho más unificada y que no sean diferentes puntos de vista. El que tú decías, Catherine, con respecto a la autoevaluación, es uno de los tipos de evaluación de desempeños de mayor impacto. ¿Sí? Acá es muy importante que, que se conozcan los pasos vitales para el desarrollo personal y profesional. ¿Qué es lo que se pretende con esta autoevaluación? De que la persona realmente sea consciente, evalúe de una manera justa, objetiva, y que esa autoevaluación realmente, pues sí, no sea falsa. ¿Sí? Aquí el peligro es asegurarse de que el empleado se evalúe correctamente. Lo ideal es fomentar una autoevaluación en la que el empleado no tenga necesariamente que revelar sus resultados, pero sí tener el apoyo de la organización para resolver los puntos críticos. ¿Sí? Eh, ¿Qué es lo que se hace acá? Digamos que en la autoevaluación se hace un formato y pues simplemente se le dice, mencione en qué área de trabajo está usted, no necesita colocar su nombre, porque pues vamos a hacerlo de una manera en anonimato para que la persona realmente se evalúe de una forma objetiva. ¿Sí? Entonces, eso va a permitir de que la persona exteriorice, exprese de una manera correcta, justa y verdadera con la autoevaluación. Pero lógicamente, pues esta autoevaluación tiene sus ventajas con respecto a la autocrítica. Es siempre un excelente ejercicio cuando se hace con honestidad. Lleva, lógicamente, a los empleados a crear una posición de sus acciones de una manera objetiva. ¿Sí? Reconoce un punto a desarrollar, un punto a descubrir y lo que va a hacer para cambiarlo. Tiene sus desventajas. Y pues si estamos hablando de la honestidad, pues vamos a entender de que a veces hay personas que no son honestas para responder. Entonces, acá el ejercicio de la honestidad y de la profundidad está en cada quien. Y eso a veces no lo podemos manejar porque estamos hablando de cierto tipo de actitudes de la gente para responder a eso. ¿Sí? Entonces, algunos colaboradores no tendrán esa disciplina para llevar a cabo un proceso que solo depende de ellos. O sea, realmente si lo hacen de una manera inadecuada, pues los resultados que arrojan van a ser inadecuados. Y aquí ya empezamos a tener una evaluación más de grupo como tal. Hay una evaluación que se conoce la evaluación de 180 grados. Este es un tipo de evaluación de desempeño más tradicional y es la que se emplea más seguido, en la que los directivos evalúan a sus subordinados y es como esa evaluación en una sola dirección. Aquí lo que se trata de evaluar también son las percepciones que tienen los empleados de sus jefes. ¿Sí? Acá esta evaluación permite eso. O sea, se evalúan a sus subordinados. Y también los subordinados plantean las percepciones que tienen de sus jefes. Eso sería como lo que sería la evaluación de los 180 grados. ¿Cuál es la ventaja de la evaluación de los 180 grados? Los empleados siempre
van a conocer la percepción de sus directivos o conocerán. Es decir, de los responsables de sus promociones, incrementos, oportunidades dentro de la empresa. ¿Sí? Entonces, ahí vemos nosotros cómo esa evaluación de 180 grados me permite a mí decir, me siento contento, me siento medianamente contento, me siento muy triste o nada contento con el liderazgo de mi jefe. ¿Sí? Entonces, ahí vemos nosotros que los jefes los evalúan a uno, pero también esa evaluación de 180 grados nos permite entender cuál es la percepción que tienen la gente de sus directivos. Porque no es solamente un solo lado, sino también de una forma bidireccional. La desventaja se trata de un método unidireccional en el que los directivos superiores, ¿sí?, ni siquiera tienen la oportunidad de recibir diariamente información de las personas más cercanas a ellos. Es una desventaja clara, que no haya una oportunidad de retroalimentación. Simplemente se recibe diariamente la información y ya. ¿Sí? Ahora, hay otra evaluación que se conoce, que es muy utilizada hoy día, que es la evaluación de 360 grados. Seguramente ustedes la han escuchado. Esta evaluación se da cuando el empleado está siendo evaluado por sus superiores, por sus pares, por sus subordinados, según corresponda. O sea, es una evaluación en donde tiene un punto de mira totalmente, es completo ese punto de mira, por eso se habla que es de 360 grados. ¿Sí? Entonces, aquí la persona se siente evaluada por sus superiores, por sus colegas y sus subordinados. De esta manera, la perspectiva de la actuación real de esta persona es mucho más rica, y aparte de que sea rica, se espera que sea también muy objetiva. En algunos casos, la evaluación de desempeño de 360 grados involucra a proveedores y clientes. ¿Sí? Me parece interesante cómo involucran acá a los proveedores e inclusive los clientes. En el caso de los clientes, es importante evaluar su satisfacción con la empresa con respecto a la atención. ¿Sí? Y lo mismo ocurre con los proveedores. Tiene sus ventajas, lógicamente. El perfil del trabajador como una ventaja se entenderá mucho mejor cuando las percepciones vengan de todas las direcciones. Entonces aquí ya nos permite como que entender de una manera mucho más completa y objetiva el comportamiento y las acciones de la gente, de los superiores, de los subordinados, de compañeros de equipo, porque no se va a permitir como ese sesgo de error, no se va a permitir como esa evaluación amañada del jefe que me cae mal o de que yo le caigo mal. Entonces, lógicamente allí la evaluación de 360 grados me permite a mí que sea, a mí como empleado, me permite que sea entendida en varias direcciones. ¿Sí? Hay muchos casos, por ejemplo, que el empleado es altamente valorado por sus superiores, pero no está bien integrado en el equipo. Fíjense cómo es la importancia de esto, ¿no? O sea, me perciben muy bien mis jefes, pero dentro del equipo de trabajo tengo unas muy malas relaciones y me perciben muy mal. Entonces, hay que entender que precisamente la evaluación de 360 grados se emplea para poder entender como esas falencias a nivel de las relaciones interpersonales. La desventaja, digámoslo así, que es el principal problema de este proceso, es la gestión en la cantidad de información generada. Además de la articulación del proceso en sí, debido al número de participantes. Aquí vuelve y cae un poco el problema de la percepción individual. ¿Sí? Entonces, hay unas herramientas que afortunadamente existen, que son los software de evaluación del desempeño y clima laboral.
Y estos software permiten automatizar este proceso y hacerlo fácilmente de manera online. ¿Sí? Entonces, esto, pues seguramente, esta evaluación del desempeño de manera segura y eficaz generará valiosos insights o valiosas retroalimentaciones en la organización. Y por último, está la evaluación de desempeño por competencias, que la hemos mencionado enormemente, muchas veces. Se trata, en este caso, de evaluar realmente lo que realmente importa en una empresa. Por regla general, se pueden evaluar las competencias en grupos separados. Por ejemplo, competencias de comportamiento. Estamos hablando de actitud del empleado, proactividad, compromiso, trabajo en equipo, liderazgo. Y también hablan de las habilidades técnicas, es decir, conocimiento del software, conocimiento de la máquina, conocimiento del equipo, de los artículos específicos con el que trabaja. Entonces, vamos a mirar qué tanto la persona tiene ese conocimiento, de qué manera lo tiene. Entonces, pues esta evaluación del desempeño por competencias tiene una ventaja muy grande y es que la objetividad del proceso contribuye en gran medida a su logro, es decir, de que estamos realmente evaluando lo que necesitamos evaluar. Puede que tenga problemas, lógicamente. A veces es difícil estandarizar un poco las competencias de cada miembro del equipo, ¿sí? Entonces, pues esto crea desigualdades en el proceso, ya que en algunos casos algunos asesores pueden ser más cuidadosos que otros. Bien, eso sería lo que tiene que ver con la evaluación del desempeño. Pero en últimas, lo que se establece, lo que se quiere es que cuando se habla de evaluación del desempeño es para mejorar, lógicamente, los procesos de trabajo, para aprovechar muy bien el tiempo, para que no haya tanto costo y tanto movimiento y perdedera de tiempo. Por eso se hace esta evaluación del desempeño. Hay muchas empresas que tienen esta evaluación del desempeño muy bien estructuradas, muy bien organizadas y muy bien implementadas, y esto genera pues mucha tranquilidad en los trabajadores porque genera un clima laboral sano, genera una muy buena motivación y aceptan los llamados de atención que existan y aceptan lógicamente los reconocimientos también que hagan los jefes de ellos, y eso es lo importante. Bien. Ok, nos queda pendiente un tema que lo voy a manejar yo mañana porque era el que iba a trabajar Luis, que tiene que ver con reclutamiento y selección. Porque ese es el que, viendo acá el listado de las responsabilidades de cada uno de ustedes, está pendiente el de reclutamiento y selección. Entonces mañana vamos a trabajar eso. ¿Ya terminaron de leer el libro? Ya casi, profe. Ya voy por como un poquito más de la mitad. Okay. ¿Le ha gustado, Arnold? Sí, profe, la verdad sí, muy entretenido el libro, de verdad que me gustó muchísimo el libro, hasta me gustaría volverlo a leer otra vez, Iván. pero interesante. Profe, este fin de semana lo leo. Ah, no lo Ya. has leído, no lo has empezado a leer, Iván. No, pero este fin de semana salgo de eso. Pues es que solamente tienes este fin de semana, compadre. Sí, Si lo, por eso. si lo quiere No, leer, igual no si lo quiere leer tiene, el otro. lo tengo acá, pero no tiene, las letras no son muy pequeñas, es un libro fácil de leer. Yo creo que este fin de semana, entre sábado y domingo, lo leo. Yo diría que más que creer, estoy seguro que lo leerá, porque Sí, no se señor. podría leerlo el siguiente, dentro de 3 semanas, ¿no? Más como enriquecimiento profesional, ¿no? Pero toca leerlo para el martes, entonces toca obligatoriamente. Algo así. Laura, ¿ya lo leíste? Profe, pues voy hasta ahora por la mitad.
Ah, ok, pero bueno, ojalá le saquen un jugo a este libro que es bastante interesante. Diego, ¿ya lo leíste? Sí, señor. Voy, ya lo voy a terminar. Fue como 3/4 del libro. Ah, ok, muy bien. ¿Y qué pasaría con las dos señoritas? Con, con, eh, con Elena y con Catherine. Ni idea, ¿no? Bien, muchachos, terminamos por hoy. Nos vemos mañana. Por favor, cuídense mucho. Eh, y pilas, ¿no? El COVID está con nosotros todavía. Pilas, por favor. Un feliz día, muchachos. Mucha suerte. Que mi Dios los acompañe. Un abrazo. Listo, Listo, profe. profe. Chao, profe. Bendiciones. Igual, lo Gracias mismo por para todo. ustedes. Chao, Iván. Cámbiese de equipo. Yo. No, profe, eso de la cuna al cajón. De la cuna al cajón. Ah, bueno, que listo, listo. No, pues sí, porque le hacemos con Millonarios que está de capa caída? Está muy mal Millonarios. Y Gamero es un buen técnico, pero él se dejó meter los dedos a la boca y no exigió. Y me parece que eso sí me Por la parece. directiva de Millonario, creo que No, fue. totalmente de acuerdo, Iván. Las Sí. directivas solamente tienen a Millonarios para llenarse los bolsillos. Ujú, A mí me sí. parece que deberían vender a Millonarios, que haya una buena empresa que lo compre para que le inyecte y les quite esa alcancía que tienen los directivos ahí con Millonarios. La verdad, sí. Sí, la verdad, sí. Bueno, Porque es muchachos, que el equipo como tal no es malo. Eso viene desde arriba. Si sí, ellos hicieran unos claro. buenos cambios, créeme que Millonarios. No, sí. Porque así le pasó a Nacional. Nacional en un tiempo también era malo. Le cambiaron todo y ahorita No, Nacional es pues uno de los mejores equipos. No es sigue malo, siendo, es pésimo. sigue siendo Pues malo, sí, ¿no? también. Sigue siendo malo. Bueno, Diego iba a decir algo, Diego. No, no, señor, nada más. Que también duele, duele, duele. Duele en el alma, duele. Sí. Pero usted debería, Iván, bueno, acepto su equipo acá adoptivo que tiene Santa Fe, porque es aquí de la ciudad, ¿no? Es aquí del patio, Sí. ¿sí? Pero bueno, acá se le perdona ese desliz. No, pero es que estamos entre embajadores. Yo aquí no puedo decir nada, mejor me cambio. Sí, creo que Laura también es muy azul. Sí. Sí, mira, ella dice que sí. Mire. Ella no se alcanza a ver, pero allá en la habitación de ella tienen el escudo y la bandera de Millonario. No, mentira, mentira. Muchachos, mucha suerte, gracias. Feliz Igual, día. profe, hasta luego. Chao. Chao, que estén bien. Chao.